Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, programa que está disponible, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito está disponible, se sube, aparece este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Canal en el que ustedes pueden encontrar literalmente más de 500, más de medio millar de programas anteriores que pueden ustedes revisar, escuchar, ver, oír en el momento en que ustedes gusten, lo deseen, cuando quieran, cuando manden. Eso sí, con la salvedad de que el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece, repito e insisto, los sábados a partir de las 5 de la tarde. Por supuesto, como siempre lo hago, reitero que este programa, que este canal, que este esfuerzo de plática de historia entre ustedes y yo no tiene ningún fin económico, ni está monetizado, ni tiene donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero también, como siempre lo hago, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y si a ustedes les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y pues como se avecina el Día de Muertos, esta tradicional celebración mexicana en la que pues muchísimas personas acostumbramos visitar los panteones, los sepulcros de los seres queridos para depositar un ramo de flores o colocar alguna ofrenda. En esta tradición tan nuestra de, repito, visitar cementerios, pensé en que hoy, siguiendo también la tradición que nos hemos marcado en los últimos años en estas fechas, platicar algo acerca precisamente de tumbas y sepulturas. Y debo decirles que, como bien lo saben, porque de esto trató el programa anterior, pues en realidad he estado estudiando lo relativo a los acontecimientos que sucedieron particularmente en la Ciudad de México durante la guerra de 1847 en contra del invasor norteamericano. Ya hablábamos en su momento, allá en septiembre, acerca de los niños héroes y el contexto en que mueren durante la batalla de Chapultepec. Hace 8 días platicábamos de este hallazgo del subteniente abanderado Lázaro Salcedo, que salvó la bandera de su batallón en la batalla del Molino del Rey. Y aprovechando pues ya el conocimiento que he adquirido en estos días acerca, repito, fundamentalmente de las batallas que durante esa terrible guerra sucedieron aquí en la capital, en la Ciudad de México, me di a la tarea de buscar en dónde quedaron sepultados, en dónde fueron enterrados los combatientes de ambos lados, tanto mexicanos como invasores norteamericanos, de esos enfrentamientos bélicos terribles como lo fueron, primero, las batallas de Padierna y de Churubusco, sucedidas los días 19 y 20 de agosto de 1847, y después de las batallas del Molino del Rey, de Chapultepec y de la inmediata toma de las garitas de la ciudad, que fueron los días 8 y 13 de septiembre de ese mismo año de 1847. La mortandad en estos 5 encuentros bélicos, en estos 5 enfrentamientos, Padierna, Churubusco, Molino del Rey,
Chapultepec y en Las Garitas, tanto en la de San Cosme como en la de Belén, fue enorme. Los propios norteamericanos, que sí llevaron una cuenta exacta de los fallecidos en combate, más o menos, consideran que morirían en ellas, por parte de los invasores, 750 militares entre oficiales y soldados. De los mexicanos, seguramente la cifra es mucho mayor. No hay un registro exacto, pero puede calcularse perfectamente en 1,500, casi 2,000 personas, 2,000 militares, entre jefes, oficiales y soldados, de los nuestros, que murieron en estos 5 combates. Así que pues me di a la tarea de rastrear el destino de los restos mortales de quienes murieron en estos enfrentamientos, y por lo tanto el de buscar los lugares de sepultura de ellos. Mi esperanza es que al menos en algunas de estas tumbas también este próximo Día de Muertos pueda colocarse alguna flor, alguna ofrenda en recuerdo de quienes dieron la vida en las batallas, repito, que sucedieron en la Ciudad de México en aquel aciago año del 47, en el siglo XIX. Déjenme comenzar con una tremenda aseveración, y que es, francamente, a mi juicio, pues terrible. Los invasores norteamericanos sí se preocuparon por recoger y sepultar en sitios perfectamente bien determinados los cadáveres de sus jefes, oficiales y soldados que murieron en esas 5 batallas. Los invasores sí los recogieron, sí los sepultaron, e insisto, en lugares perfectamente bien determinados e identificados. En cambio, tristemente, debo decir a ustedes que los restos mortales de los mexicanos que murieron en combate durante estas 5 batallas, de Padierna, de Churubusco, de Molino del Rey, de Chapultepec y de Las Garitas, solamente de muy pocos, casi de ninguno, pero muy poquitos, tenemos noticia de dónde fueron sepultados. Y esto lo sabemos además por varias vías. Miren, primero, lamentablemente, el gobierno mexicano derrotado y el propio ejército mexicano vencido en estas batallas tampoco se preocupó mucho, que digamos, por recoger sus muertos. Segundo, los que sí fueron recogidos lo fueron por efecto de que sus familiares o sus amigos retiraron sus cadáveres del campo de batalla y los entregaron a las familias o les dieron sepultura. Pero solamente unos cuantos, normalmente oficiales o jefes o inclusive algún general. Pero de la tropa, de los soldados rasos, de los cabos, de los sargentos, no se tiene noticia alguna de que hubiesen sido recogidos ni por nuestro gobierno mexicano, ni tampoco por sus familiares. Es más, en varias de estas batallas, particularmente en Padierna, en Churubusco y en Chapultepec, consta por los documentos oficiales de los invasores, de los norteamericanos, que se dieron órdenes
después de cada enfrentamiento, particularmente en estos tres, de lo que se conoce como levantar el campo, recoger a los muertos, recoger a los heridos, y los cadáveres de los que fallecieron en el combate fueron separados en dos clases: los soldados y oficiales que pertenecían al ejército invasor y los soldados y oficiales mexicanos. Y miren ustedes, las órdenes de los norteamericanos que levantaron el campo fueron clarísimas. Sus propios hombres, los invasores, recogieron los cadáveres de sus compañeros de armas, soldados, repito, norteamericanos invasores, y los sepultaron en fosas comunes, pero perfectamente bien localizables. Así en Padierna, así en Churubusco, así en el Molino del Rey y en Chapultepec. En cambio, los norteamericanos que levantaron los campos de batalla, que separaron los restos mortales de sus soldados y de los soldados mexicanos, a estos últimos, a los mexicanos, dieron órdenes de incinerarlos. Armaron grandes piras y allí quemaron los cadáveres de los combatientes mexicanos, excepto de aquellos, como ya comentaba hace un momento, que sus familiares o sus amigos recogieron del campo de batalla. Así, una primera y terrible aseveración es que los norteamericanos invasores conservaron los restos mortales de sus compañeros de armas, y en cambio, los restos mortales de la inmensa mayoría de los soldados, de los cabos, de los sargentos, incluso de los oficiales mexicanos que permanecieron desconocidos, que nadie fue a levantar ni a recoger, todos ellos en su gran mayoría fueron incinerados, los quemaron. Este es un dato fundamental por algo que platicaremos después. Así que comencemos diciendo que del lado mexicano son muy pocos los restos mortales que se conservaron, y esto fue porque, insisto en ello, familiares o amigos recogieron los cadáveres de aquellos mexicanos que murieron en combate y o bien los entregaron a las familias o bien los sepultaron. Un año después de la guerra, ya para el día 16 de septiembre de 1848, el gobierno de la República decidió hacer un homenaje a algunos de aquellos héroes que murieron durante la guerra del año anterior de 1847, dándole dignísima sepultura a los que pudieron encontrar, que fueron muy pocos, Los enterraron, los sepultaron en el Panteón de Santa Paula, uno que estaba hoy en día en la colonia Santa María la Redonda, un panteón que ya desapareció desde finales del siglo XIX, y allí, con un gran desfile, en una procesión luctuosa, fueron sepultados un año después, que fueron recogidos de sus tumbas originales, los restos, por ejemplo, del coronel Lucas Valderas, los restos, por ejemplo, del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, los restos, por ejemplo, del coronel Juan Cano y Cano, y algunos otros más. Fueron, repito, sepultados en el cementerio de Santa Paula un año después, el 16 de septiembre de 1848. Pero insisto, un año después, un año después. Miren, por ejemplo, el caso de Lucas Valderas, que falleció en el combate del Molino del Rey. Su cadáver fue posible conservarlo porque lo recogió su hijo Antonio Valderas, que estaba junto a él en el momento del combate. Formaban parte
del mismo batallón de artillería mina de la Guardia Nacional, así que el propio hijo recogió el cadáver de su padre. Sabemos, por ejemplo, también el caso de Felipe Santiago Xicoténcatl, que muere combatiendo en la ladera del Cerro de Chapultepec el día 13 de septiembre del 47. Su cadáver fue cubierto con la bandera de su batallón, como lo platicábamos hace 8 días, y fue recogido por los soldados sobrevivientes del batallón activo guardacosta de San Blas. Otros más, como el capitán Margarito Suazo, del cual también ya platicábamos la semana anterior, mal herido, después de haber salvado a la bandera de su batallón, fue llevado a su casa y fallecerá allí el día 16 de septiembre del 47. Juan Cano y Cano, que muere combatiendo a la entrada del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre también. Su cadáver fue recogido por sus compañeros a tiempo y pudo ser entregado a su familia en la capital, en la Ciudad de México, para que lo inhumaran. Pero bueno, en 1848 el gobierno decidió reunir los cadáveres que pudo, les hizo una ceremonia fúnebre espectacular con un gran desfile por la ciudad, los sepultó en el Panteón de Santa Paula. Y hasta ahí quedó, Se olvidó el asunto por completo. Va a ser hasta el año de 1855 y 56, cuando al gobierno mexicano, esta vez ya encabezado por el general Ignacio Comonfort, tenga la idea de mandar a edificar sepulturas dignas para algunos cuantos, los que tenían a la mano, de los cadáveres de los héroes de estas batallas. Y miren cómo se sucedió esta historia, que es muy peculiar. Uno de los hombres más cercanos al presidente Ignacio Comonfort lo era su gran amigo José María Lafragua, que inclusive era ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, y que a su vez había vivido años antes, en 1850, una gran pérdida amorosa romántica, porque su novia, con la cual pensaba casarse después de un largo y terrible noviazgo con muchos altibajos, la famosísima Dolores Escalante, había fallecido en la epidemia de cólera. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que cuando ya tuvo medios y manera, José María Lafragua quiso construir un monumento fúnebre a su prometida, y para ello encargó a Italia, a la casa Tangazi, que entonces vino a México y se instaló en México, que le enviara algunos bocetos de monumentos fúnebres. Y la casa Tangazi se emocionó por la posibilidad de poder exportar sus piezas, por supuesto todas de mármol, para hacer tumbas elegantes, y mandó a México no solamente a un empresario de nombre Tangazi, que va a fundar la famosa funeraria que durante mucho tiempo existió en México, la casa Tangazi, sino que nos mandaron también tres monumentos para que José María Lafragua escogiera uno para su novia difunta, para Dolores Escalante. Y Lafragua, en efecto, compró uno que el que más le gustó, lo colocó en el Panteón de San Fernando, del cual ya hemos hablado en otros programas cada año que hablamos de Día de Muertos, y ahí se puede ver en el Panteón de San Fernando, justo en la mera esquina que da hacia la Plaza de San Fernando, ahí se aprecia perfectamente bien este monumento de la casa Tangazi, en donde está sepultada Dolores Escalante, y también ahí mismo fue enterrado José María Lafragua años después. Bueno, la tumba de Dolores Escalante trae un dístico, un pequeño poema escrito por el propio Lafragua que dice: llegaba ya al altar feliz esposa, allí la hirió la muerte, aquí reposa. Bueno, compró el monumento, instaló allí el cadáver de su novia, fallecida 6 años antes, y como le sobraban dos monumentos que llegaron
también de Italia de la Casa Tangassi, la fragua se los regaló al gobierno mexicano y el presidente Comonfort decidió aceptar este obsequio de 2 monumentos fúnebres y dedicar cada uno de ellos a los soldados y oficiales, escuchen esto amigos, de la Guardia Nacional que habían fallecido en las batallas de Churubusco y de Molino del Rey. Pero nada más a los soldados, oficiales, jefes y generales de la Guardia Nacional, no del ejército. Recordemos que en aquel tiempo, como lo hemos explicado en alguna ocasión, la Guardia Nacional no es como la de ahora, no. La Guardia Nacional son fuerzas militares de ciudadanos en armas de los estados de la República que son reclutados para un fin específico, en este caso lo fueron en 1846-47 para combatir contra el invasor norteamericano. No son militares de profesión, sino simplemente están cumpliendo con un servicio patriótico y entre ellos inclusive eligen a sus oficiales, son ciudadanos en armas y a estos ciudadanos en armas que conformaban entonces la Guardia Nacional, a la que él mismo pertenecía, el mismo Ignacio Comonfort, decidió el presidente de la República, Comonfort, destinar esos 2 monumentos fúnebres que le regaló José María La Fragua, uno para los muertos en la batalla de Churubusco y el otro para los fallecidos en la batalla del Molino del Rey. Ambos monumentos, ustedes, amigas y amigos, si andan por aquí en la Ciudad de México o son vecinos de ella, los pueden ver. Se encuentran justamente el de Churubusco frente a la entrada del convento de Churubusco, allá en Coyoacán, el de Molino del Rey, precisamente ya junto a la entrada también de los edificios del Molino del Rey. Ahí están los 2 monumentos fúnebres, ahí se encuentran, y por ejemplo, en el monumento dedicado a los muertos del convento de Churubusco, ahí está sepultado, por ejemplo, el coronel Francisco Peñuñuri, un hombre filántropo famoso de su tiempo que fallece en la batalla de Churubusco, o bien el capitán Luis Martínez de Castro, un poeta, bibliólogo, bibliófilo, traductor del alemán al español, muy famoso en su tiempo, un poeta que fallece ahí en plena batalla. En cambio, en el monumento consagrado al Molino del Rey, ahí por ejemplo están los restos del coronel Gregorio Gelati, ahí estuvieron en su momento los restos también del general Antonio de León, que era comandante de Guardia Nacional de Oaxaca, ahí estuvieron también, bueno, ahí están todavía los restos del coronel Lucas Valderas, que fueron trasladados, en el caso de Valderas, fue trasladado de Santa Paula, donde ya comentamos que fue enterrado inicialmente, fue trasladado a este monumento en el Molino del Rey. Ahí está también, por ejemplo, sepultado Margarito Suazo, que también fue trasladado del cementerio Santa Paula acá al Molino del Rey. Y bueno, todos ellos, repito, fue posible hacerlo porque sus familiares o sus amigos recogieron los cadáveres. Fíjense ustedes que en estos 2 monumentos, en el de Churubusco, en el de Molino del Rey, los 2 erigidos por orden del presidente Comonfort con los regalos que le dio José María La Fragua, se trata únicamente, insisto, primero, de oficiales de la Guardia Nacional, no del Ejército. Y segundo, y muy importante, oficiales, jefes, un general, es decir, los que fueron recogidos por sus amigos o familiares. El grueso de la tropa, la mayoría de los soldados mexicanos, de un total de 2,000 casi de muertos en la Ciudad de México, no tenemos noticia alguna, solamente de unos cuantos que, insisto, fueron levantados del campo de batalla por sus familiares o por sus amigos. Otro movimiento interesante, en el año ya de 1876, cuando se cerró en definitiva
el Panteón de Santa Paula, los restos del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, este héroe, comandante del batallón activo de San Blas que moriría en las laderas del Cerro de Chapultepec, fueron trasladados por sus familiares del Panteón de Santa Paula al Panteón de San Fernando, en donde estarían hasta el año de 1952. Así que los de Felipe Santiago Xicoténcatl se salvaron. No sucedió lo mismo, por ejemplo, con los restos del general Frontera, que había muerto en Padierna, ni tampoco con los restos del coronel Juan Cano y Cano, un héroe militar mexicano, un ingeniero militar de primer nivel que había estudiado inclusive en París, en la Academia Militar Parisina francesa, en la famosa Escuela Politécnica, donde se formaban los ingenieros militares, un auténtico héroe, tanto de Churubusco como de Chapultepec. Estos restos, como sus familiares vivían en Yucatán, se perdieron lamentablemente. Así que se salvó alguno, como los de Xicoténcatl, como los de Valderas, que habían sido ya extraídos de Santa Paula y llevados al Molino del Rey, y Xicoténcatl, que fue trasladado al Panteón de San Fernando, en donde ya se hallaban otros más, de un oficial distinguidísimo, del cual también ya platicamos, que no murió en combate sino muchos años después, 20 años después, el capitán Domingo de Alvarado, que fue sepultado también en el Panteón de San Fernando. Recuerden ustedes que Domingo de Alvarado era el comandante, el único oficial que se quedó al frente de los cadetes durante el ataque del 13 de septiembre al castillo de Chapultepec. Él fue el que estaba al mando directo de ellos, el único oficial que se quedó con ellos. Los demás se habían enfermado, como platicábamos un tanto cuanto irónicamente, pero al menos estos restos mortales sí se recogieron, se salvaron, y Alvarado, que murió después, pues también estará junto a Felipe Santiago Xicoténcatl. Así que en el Panteón de San Fernando pudieron recogerse diversos restos. Pero Felipe Santiago Xicoténcatl, como decía yo hace un rato, en 1952 fue trasladado del Panteón de San Fernando al monumento enorme de las 6 antorchas de mármol que en la entrada del bosque de Chapultepec se erigió en honor a los niños héroes. Ahí están sus restos mortales hoy en día, y son los únicos restos auténticos que se encuentran allí. Porque amigas y amigos, en un momento más vamos a continuar con esta lúgubre historia del Día de Muertos de este año 2025. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos dedicando, como lo hacemos también cada año, a platicar alguna historia de estas lúgubres o macabras del Día de Muertos. En esta ocasión, platicando acerca de las sepulturas, de las tumbas de los combatientes de la guerra de 1847 que fallecieron en batalla durante los combates que sucedieron en la Ciudad de México, ya sea en Padierna, en Churubusco, en Molino del Rey, en Chapultepec y en Las Garitas. Decíamos hace un momento que en el monumento que todos conocemos, este enorme, bellísimo, a los niños héroes de las 6 columnas de mármol que está a la entrada del bosque de Chapultepec, los únicos restos auténticos que allí se encuentran sepultados son los del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Allí también están unos restos mortales que dicen que fueron atribuidos, que falsamente están ahí colocados, que es un fraude óseo, como lo hemos platicado en varias ocasiones, que aseguran ser de los niños héroes. Que este es un tema de esos también, pues muy mexicano, de inventar restos mortales. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero de todas maneras quiero simple y sencillamente recordarlo como parte de esta, pues, lúgubre historia, macabra historia, a la que somos tan afectos a veces, porque recuerden ustedes, amigas y amigos, como lo hemos platicado también en diversa ocasión, en esos años, que es el gobierno del presidente Miguel Alemán, nos dio a los mexicanos, bueno, a los políticos mexicanos les dio
por inventar restos mortales. ¿Se acuerdan? Ya lo platicamos. Aparecieron milagrosamente los restos mortales de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, que ya sabemos que son falsos. Bueno, también aparecieron los restos mortales de los niños héroes que supuestamente encontraron en el año de 1947, un siglo después, porque un viejo guardabosques, nieto de alguien que había vivido siempre perpetuamente en el bosque y que era precisamente quien cuidaba ese espacio verde, el bosque de Chapultepec, el abuelo, el padre y luego el nieto, decidió dar a conocer el sitio exacto, al pie de un ahuehuete, donde escarbando encontraron milagrosamente 6 osamentas. 6 cráneos con 6 osamentas completas, conformando los huesos principales del cuerpo, y de inmediato, se hizo la algarabía tremenda, y el gobierno de la República mandó examinarlos, y salió, por supuesto, un dictamen favorable, diciendo que se trataban de los huesos de 6 varones, de los cuales, fíjense bien, uno, dice el dictamen, es mayor de 14 años y 5 son menores de 14 años. Y entonces, por supuesto, no quedaba duda alguna de que se trataba de los restos mortales de los niños héroes. Hoy ya sabemos que todo eso es absolutamente falso, primero, por varias circunstancias. La primera y fundamental, recuerden que comentábamos al principio del programa que el ejército invasor ordenó incinerar los cadáveres de los mexicanos que particularmente en Chapultepec combatieron después de que los norteamericanos invasores levantaron el campo, recogieron sus muertos y los demás los apilaron y los quemaron. Segundo, recordemos también que Agustín Melgar va a morir hasta varios días después. Tercero, recordemos también que Juan de la Barrera muere en las afueras del bosque de Chapultepec, sobre la calzada de Tacubaya. Y también recordemos que no había ni médico ni sacerdote en el colegio militar que recogiera o atendiera a los heridos o a los muertos. Nadie. Hoy sabemos pues que estas osamentas son falsas, sobre todo por el dato histórico fundamental que decía yo hace un momento. Según eso, los expertos determinaron que esos 6 restos encontrados corresponde 1 a un mayor de 14 años y 5 a menores de 14 años. Y con eso pensaron, el mayor es Juan de la Barrera y los demás son los restos de sus compañeros. Y sin embargo, pues nadie se tomó la molestia de revisar los expedientes de los niños héroes, en los cuales obra la fe de bautismo, el equivalente en su tiempo al acta de nacimiento, el documento expedido por una parroquia en donde consta su nombre, el nombre de sus padres y el día de su nacimiento, y resulta que revisando la fe de bautismo de los 6 niños héroes, nos encontramos con que hay uno de 13 años, uno de 14 años, y 4 mayores de 18 años. Otra versión totalmente diferente a la versión oficial. Así que es una historia falsa, es un fraude óseo, y seguramente para legitimarlo, pues, repito, los únicos restos auténticos que están allí sepultados son precisamente los del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Así que se trata, pues, de un auténtico fraude. No sé si este Día de Muertos vayan a colocar allí alguna ofrenda, algunas flores, porque sí, en efecto, allí hay 6 osamentas sepultadas. Quizás sean efectivamente de niños, no es de dudarse, pero no corresponden a los niños héroes. Repito, porque las edades de ellos al morir son muy distintas de las que aparecen en ese dictamen oficial.
Así que bueno, es lo único que tenemos de la batalla de Chapultepec, este monumento, y el único verdaderamente auténtico que está ahí sepultado es el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Como se dan cuenta, amigas y amigos, pues hemos en realidad históricamente olvidado al resto de los combatientes por la simple y sencilla razón de que no se conservaron sus restos mortales. Nadie tuvo a bien recogerlos, y los invasores que levantaron el campo en varias de estas batallas incineraron los restos mortales de los mexicanos que combatían. En cambio, y esto es quizás sumamente interesante, déjenme comentarles a ustedes que sí contamos con la sepultura en una fosa común de una cerca de cuarentena de soldados de esa guerra que murieron combatiendo por México. Me refiero a los soldados que fueron ejecutados por los invasores porque eran parte de lo que se llamó entonces las compañías de San Patricio. ¿Se acuerdan de esa historia maravillosa? Durante la guerra de 1846 y 47, muchos soldados de origen irlandés que habían llegado a los Estados Unidos de América como inmigrantes y que habían sido reclutados o se habían incorporado inclusive voluntariamente al ejército de los Estados Unidos de América para combatir en contra de México, porque a los soldados norteamericanos les ofrecieron una serie de premios si se reclutaban, si se unían al ejército. Premios consistentes fundamentalmente en tierras, en los territorios que se iban a conquistar, como Texas, que ya era parte de ellos, como Arizona, como Nuevo México, como California. Les ofrecieron como atractivo tierras a los soldados voluntarios. Y sí, fueron algunos centenares de irlandeses los que se incorporaron al ejército de los Estados Unidos de América y que vinieron a combatir. Pero pasó algo curiosísimo. Poco a poco se dieron cuenta de varias cosas. La fundamental de lo injusto de esta guerra, que era una guerra simple y sencillamente declarada para apropiarse de territorio, pero sobre todo encontraron afinidad de creencias religiosas con los mexicanos, porque los irlandeses son católicos, porque los irlandeses tienen además una particular devoción por la Virgen María en sus propias advocaciones, pero que encontraron una similitud muy cercana con la Virgen de Guadalupe, porque los irlandeses también eran una nación hostigada y perseguida por los anglicanos, allá en Irlanda por los ingleses, que habían buscado libertad religiosa católica en Estados Unidos de América, y que de pronto se dan cuenta que su país de acogida los manda a pelear contra otra nación católica. Entonces, poco a poco los irlandeses, casi 400 de ellos, se van a ir pasando del lado mexicano. Van a participar en las batallas de Palo Alto, de Resaca de la Palma allá en el norte, en Monterrey, en Angostura, y particularmente se van a destacar, como todos sabemos, en la batalla de Churubusco. Estaban a las órdenes de un comandante mexicano, el coronel Antonio Moreno, pero el resto de los oficiales y la tropa, todos ellos eran irlandeses, y el gobierno mexicano les autorizó a utilizar, por ejemplo, un guión, una pequeña bandera de color verde, que es el verde tradicional de Irlanda, con la leyenda Erin Bach, o sea, Irlanda va, y simple y sencillamente, pues estaban inclusive mejor armados que los mexicanos porque sus fusiles eran norteamericanos. Allí en Churubusco van a combatir, casi 200 de ellos,
son inclusive el último foco de resistencia, porque recuerden que los mexicanos se quedaron sin parque, tal y como lo dijo el general Pedro María Anaya cuando tuvo que rendirse. Si hubiera parque no estaría usted aquí, le dijo al general Twiggs. Pero los únicos que mantuvieron parque porque sus fusiles estaban mejor abastecidos eran los irlandeses. Pero fueron capturados muchos de ellos y fueron sometidos a proceso militar. Dependiendo del tiempo en que hubiesen desertado del ejército norteamericano, los que desertaron antes de la primera batalla les perdonaron la vida en estos juicios militares, pero los obligaron a soportar como castigo algo ignominioso, terrible y doloroso. Los invasores los marcaron con un hierro candente en las mejillas con una letra D de desertor. Así como si fueran reces, así con un hierro candente se lo aplicaron en las mejillas para marcarles la letra D. Pero al menos salvaron la vida. Pero los marcaron. El resto, los que habían desertado ya después del primer combate, ya no corrieron con la misma suerte. Al resto los condenaron a muerte. Y la forma de ejecutarlos fue además terrible. La sentencia se cumplió exactamente el día 13 de septiembre de 1847, allá en San Jacinto, la plaza de San Jacinto, en San Ángel, donde inclusive al día de hoy se puede observar una placa conmemorativa que señala precisamente que allí ese día fueron ejecutados los soldados de las compañías irlandesas de San Patricio que pelearon por México. Muy triste el momento, el espectáculo, que fue terrible, porque los colocaron montados a caballo, pero ya con sus cuellos amarrados a un mecate que daba hacia una horca, y los norteamericanos esperaron desde las azoteas de los edificios vecinos, de los cuales con catalejos podían ver perfectamente bien el cerro de Chapultepec y el castillo, y esperaron al momento preciso en el que la bandera mexicana fue arriada del castillo de Chapultepec y que se izó una bandera de los Estados Unidos de América, para en ese momento dar la orden de ejecución. Los soldados norteamericanos que estaban a un lado de los caballos donde estaban montados los prisioneros, azuzaron los caballos, que se movieron, y los prisioneros quedaron colgados en esta gran horca que se armó allí en la plaza de San Jacinto, que fue la manera como decidieron ajusticiar de esta forma cruel, ejemplar para ellos, pero cruelísima, a una treintena de soldados de las compañías de San Patricio irlandeses. Así murieron estos hombres que pelearon por México, combatieron por México, desertaron del ejército norteamericano para unirse a las filas mexicanas, fueron capturados e enjuiciados, repito, algunos de ellos castigados con una D, que fue impresa con fuego, con un acero ardiendo en los cachetes, en la mejilla, y los demás colgados de esta manera tan vil y repugnante. El destino de los cuerpos de los San Patricios fue diferente a los mexicanos. Eso sí, los conservamos. Primero, ¿por qué? Pues porque sus propios compañeros, los sobrevivientes, que ese mismo día fueron marcados con esta letra D, con un hierro candente, recogieron los cuerpos de sus compañeros muertos y los sepultaron en una fosa común, a todos ellos juntos, en la iglesia, en el atrio de la iglesia de Tlacopac. Ahí un pequeño poblado, hoy en día es parte de la zona de la Ciudad de México, pero una pequeña iglesia colonial que estaba entre San Ángel y Mixcoac, Tlacopac, muy cerca de la Avenida Revolución. Ahí se puede perfectamente bien visitar este lugar, donde espero también que este domingo, Día de Muertos, tenga alguna ofrenda floral. Ahí están sepultados los soldados irlandeses de las compañías de San Patricio que fueron ejecutados el 13 de septiembre de 1847. México fue
quizás más generoso con los muertos que con los vivos. Fíjense que los soldados sobrevivientes tuvieron que pedir limosna durante un buen tiempo mientras duró la ocupación norteamericana para poder sobrevivir. Ya después se irían adaptando y irían siendo asimilados por los mexicanos y ya comenzaron a trabajar, ya se casaron con mexicanas algunos, otros pusieron talleres, en fin. Pero sí se recogieron a los muertos. Son los únicos soldados rasos y algunos oficiales que sí conservamos sus restos mortales. Están, insisto, en la iglesia de Tlacopac, en el atrio de esta parroquia de Tlacopac. Allá hay un monumento de ladrillo, que por cierto es un monumento que en el año de 1997, exactamente el día 13 de septiembre, fue reinaugurado, porque fue reconstruido y estaba muy lastimado, y gracias a un mecenas generoso, y voy a decir su nombre, mi queridísimo maestro don Luis Pasos de la Torre, él decidió pagar por la restauración, en realidad la reconstrucción del monumento funerario allí en la parroquia de Tlacopac, en el atrio de la parroquia de Tlacopac, donde están sepultados en el fondo los restos de los soldados irlandeses de las compañías de San Patricio. Ahí están en Tlacopac y se puede visitar. Hay más de una treintena de soldados irlandeses allí sepultados. Y déjenme pasar al último tema de este programa, diciendo que al contrario, los invasores norteamericanos sí recogieron los restos de sus hombres que fallecieron en las batallas de Padierna, de Churubusco, de Molino del Rey, de Chapultepec y de las Garitas. Ellos sí, al levantar el campo, los campos de batalla, sí se preocuparon por recoger los restos mortales de quienes habían fallecido vistiendo su uniforme. Los invasores sí los recogieron. Ya decíamos, y lo insisto, de los mexicanos solamente se levantaron aquellos que eran conocidos, famosos, por sus familiares, por sus amigos, unos cuantos, y el resto o bien los sepultaron donde se pudo, o fueron incinerados por órdenes de los invasores. Pero ellos, en cambio, quizás como una de sus costumbres o prácticas militares, cuando levantan el campo recogen sus muertos y los sepultan con dignidad. Fíjense, amigas y amigos, que el sitio original de sepultura, por ejemplo, de los muertos norteamericanos en las batallas de Molino del Rey y de Chapultepec fue una fosa común en la parroquia precisamente de San Miguel Chapultepec, que está ahí cerquita del bosque. Pero en el año de 1851, ya restablecidas las relaciones entre México y aquel país, Estados Unidos compró un pedazo del antiguo panteón inglés que se encontraba donde hoy, se le llamaba entonces la Garita de la Tlaxpana y hoy es la calle de Virginia Fábregas, que colinda paralelamente con el circuito interior antes de llegar a la avenida San Cosme. Ahí quedó una parte del predio del panteón inglés, pero otra parte fue vendida al gobierno de los Estados Unidos de América, que lo incorporó al territorio, al terreno de su embajada, y por lo tanto, según las normas del derecho internacional público, el territorio, el terreno de su embajada, el edificio de su embajada, como los de sus consulados, como los de este panteón, el US National Cemetery en la Ciudad de México, inclusive con nombre norteamericano en inglés, US National Cemetery, pertenecen a la embajada, pertenecen a Estados Unidos y se entienden como territorio de aquel país porque gozan del beneficio de la extraterritorialidad. Compraron este predio y allí exhumaron los restos, por ejemplo, de San Miguel Chapultepec y de varios otros lugares donde habían sepultado a sus propios muertos,
reunieron 750 cadáveres de invasores que fallecieron aquí en las batallas, en las mismas, las repito, en Padierna, en Churubusco, en Molino del Rey, en Chapultepec y en las Garitas, y los fueron a sepultar a este panteón que hasta el día de hoy permanece abierto, se puede visitar y, repito, goza de los beneficios de la extraterritorialidad. Y si ustedes lo visitan se van a percatar que siempre tiene un hasta bandera, con una bandera izada, y es la bandera de los Estados Unidos de América. Recuerden que ellos tienen esta costumbre de que en todos los países donde sus soldados han actuado, particularmente en este caso en México, que fue el primero, pero también en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, no se diga en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en las Filipinas y en el Pacífico, en donde han participado en combate tropas norteamericanas, ellos tienen la costumbre cívica, y que la verdad francamente nos hace mucha falta, de honrar a sus muertos caídos en batalla. El de México fue el primer cementerio de esta clase a nivel internacional que ellos tienen, y a partir de ahí hay más de una veintena, casi 30 cementerios militares de los Estados Unidos de América en todo el mundo. Sí, porque han andado en todas partes, indudablemente. Aquí en México, pues, está el primero de ellos, y ahí, al centro, hay un monumento que indica que se encuentran sepultados allí 750 soldados norteamericanos que murieron en las batallas de la ciudad del Valle de México. Y la frase, que esto siempre lo mencionan ellos en sus tumbas de los soldados desconocidos, que son soldados desconocidos para nosotros, pero todos ellos conocidos por Dios. Así que los norteamericanos se preocuparon más que nosotros, y esto es lo que me duele, más que nosotros por recoger a sus soldados muertos de cualquier graduación. Ya hablábamos hace 8 días, recuerdan ustedes, de uno de ellos, del capitán Kirby Smith, que muere en la batalla del Molino del Rey, y que la víspera todavía le había escrito a su esposa diciéndole que temía que hubiese una gran matanza al día siguiente en la cual él mismo muere. Bueno, ahí está Kirby Smith con otros 749 compañeros invasores, ¿sí? Pero que encontraron un sepulcro digno para ellos, porque los nuestros, lamentable y tristemente, no alcanzaron, como dice nuestro himno nacional, un sepulcro de honor. No, solamente unos cuantos que hemos de alguna manera salvado, y que se pueden contar con los dedos de la mano en realidad, Felipe Santiago Xicoténcatl, que sí está en el monumento a los niños héroes. Otro más, Peñuñuri y Martínez de Castro, que están en el monumento en Churubusco, o bien los que se hallan en el monumento en el Molino del Rey, como el general Antonio León, como Lucas Valderas, como Vicente Gelati, como Margarito Suazo. Pero los podemos contar, insisto, con los dedos de la mano. En cambio, los invasores sí conservaron y sepultaron con honor los restos de 750 de ellos. Lamentablemente, tristemente, nuestras costumbres funerarias en esta materia son bastante incipientes, y en este Día de Muertos, insisto, mi intención es rendir un homenaje a todos esos muertos que murieron, que fallecieron en combate en 1847 aquí, en las batallas de Padierna, de Churubusco, de Molino del Rey, de Chapultepec, de las Garitas, y que no sabemos dónde quedaron. No merecieron un sepulcro de honor, están perdidos. No les hemos dado la dignidad mortuoria que corresponde. Sí, tenemos los restos de algunos cuantos héroes, bien localizados en los monumentos que ya he descrito, pero lamentablemente el resto, los demás, se han perdido. Así que yo sí iré en este próximo fin de semana, en Día de Muertos, a dejar una flor, por lo menos en el monumento a Churubusco, que queda muy cerca de la casa de ustedes. Amigas y amigos,
Muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.